La palabra de Dios nos enseña a mirar cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. ¿Usted sabe qué es armonía? ¿Ah? Ahora lo que estábamos cantando, eres todo poderoso. En la guitarra iban unos acordes. Por ejemplo, cuando hacía el acorde de la menor, es una armonía. 3 notas sonando al mismo tiempo, pero hacen una nota. Cuando hago do, estoy pisando do, estoy pisando mi, estoy pisando sol. ¿Sí? Ahí. ¿Qué estoy haciendo? Una armonía, pero las 3 notas forman un acorde. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque aquí estén diferentes apellidos, diferentes nombres, hay hombre, hay mujer, hay jóvenes y hay ancianos, estamos en armonía, porque estamos con el único anhelo de recibir la palabra de Dios en nuestras vidas y de dejar que ella haga en nuestra vida lo que tiene que hacer. Amén. Bríndale un aplauso a él, bríndaselo, porque él está aquí en este lugar. Bendito sea el Señor. Ahí donde estás, cierra tus párpados. Cierra tus párpados por un momento y dile al Señor gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido experimentar tu presencia en nuestras vidas. Sabemos que tú nunca nos dejas, que siempre estás con nosotros. Gracias por tu misericordia en el día de hoy. Tu palabra no miente cuando dice que es nueva cada mañana. Y yo lo creo. Porque la clave está en creer tus promesas, Señor, para que se cumplan en nuestras vidas. Creer y vivir y hacer lo que tú nos demandas en cada una de esas promesas. Hoy, Señor, tú hablas a nuestras vidas una vez más. Y sé, amado Dios, que tu palabra no regresará vacía. Porque este es el año de ser hacedores de la palabra. Yo lo he determinado en mi vida de esa manera. Todo lo que me enseñas, quiero ponerlo en práctica. Cada vez que me acuerdo lo que tú me dijiste, lo pongo en práctica para mejorar mi relación contigo. Eso es lo que queremos. Dígale al Señor, Señor, yo reconozco que soy tierra buena, tierra preparada, tierra abonada, para que tu palabra, que es como una semilla, sea plantada en nuestros corazones, en mi corazón, y pueda crecer, pueda dar frutos, cual 100, cual 60 y cual 30 por 1. Tu palabra jamás regresa vacía. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están viviendo el propósito de Dios? Amén. Eso. Tenemos una serie que es Elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Dios te escogió, Dios te eligió. Amén. Amén. Quiero ver la mano levantada de los elegidos y de las elegidas de Dios. ¿Y el que no levanta la mano? Lo tiene en duda. 1 Pedro 1:2 dice: y que fueron elegidos según el propósito de Dios y Padre mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Desde allí nos estamos centrando para seguir avanzando en esa carta que escribió el apóstol Pedro. Hoy es la cuarta enseñanza de esta serie que llevamos, Elegidos por Dios. En las anteriores estuvimos aprendiendo que Dios nos escogió a una esperanza viva. Esa esperanza está afirmada, está basada en que así como Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también un día, aunque muramos, nos levantaremos y resucitaremos, ¿sí?, desde los muertos, y estaremos con Dios para siempre. También aprendíamos en las enseñanzas anteriores que tenemos una esperanza de una herencia incontaminada, imperecedera e incorruptible. ¿Sí o no? Amén. Somos herederos. Yo no sé tú, pero yo sí. Amén. Amén. Nosotros tenemos que hacer propio.
Yo lanzo la palabra, yo la predico, yo digo lo que Dios me manda hacer. Pero anoche dije una frase y lo vuelvo a repetir. Algunos lo creerán y lo vivirán y lo harán base en su vida. Algunos lo oirán, mas no lo creerán y no pasará nada. La palabra de Dios es para los que creen. Amén. Yo no escuché el amén. Amén. También aprendíamos que vienen tiempos de prueba y dice la palabra que el tiempo de prueba en la vida del cristiano es necesario. El tiempo de prueba en la iglesia es necesario. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué es necesario el tiempo de prueba? Porque cuando somos pasados por el fuego, porque dice somos pasados como el oro fino por el fuego, salimos purificados, ¿sí? Y con más ganas de avanzar, con más ganas de crecer. Hablábamos también de que nuestra fe será aprobada, pero también nuestra obra será aprobada, ¿sí? Yo les ponía un ejemplo. A veces nosotros estamos pidiendo a Dios algo, que no sé, algo en específico, y Dios no responde. O no tenemos la respuesta que nosotros pensamos o la que nosotros queríamos recibir de parte de Dios. Y decimos, Señor, si yo tenía toda mi confianza en que tú me ibas a responder, ¿por qué no lo hiciste? Y comenzamos muchas veces a dudar de la providencia de Dios. Pero el hecho de que Dios no te responda no quiere decir que Él no te escuchó. Eso quiere decir que Él te da a ti lo que Él sabe que es bueno para tu vida. ¿Me hago entender? Dios no te da a ti algo que te vaya a perjudicar. Si tú insistes como Balaán insistió en algo. Dios le dijo, no vayas a donde Balac, porque él quiere maldecir a mi pueblo, Israel. La primera vez que consultó a Dios. Porque ese pueblo es bendito. Y lo que yo bendije, nadie lo puede maldecir. ¿Se lo digo Dios a Balaam o no se lo digo? Amén. Pero como el rey Balac mandó a funcionarios de mayor estatus y con una propuesta más jugosa, fue otra vez a donde Dios, insistiendo en ir a un lugar que ya Dios le había dicho, no vayas. Porque es que Dios sabe y ha determinado cosas en tu vida que son bien para ti. A veces insistimos en otras cosas, pero que no son el propósito de Dios para tu vida. Yo le digo, ve, pero vas a decir lo que yo te dije que digas. Por el camino la burra lo tumbó 3 veces, hasta le habló. Porque siendo un profeta de Dios, la burra vio más que él. Eso me habla del sentido espiritual que tenía este hombre. Porque de acuerdo a la espiritualidad que tú tengas, te das cuenta de si algo es de Dios o no es de Dios. Y hasta ahí te lo voy a dejar porque no voy a predicar de Balac ni Balaam. Simplemente es para que veas que cuando nuestra fe es probada, Dios quiere que tú te des cuenta cuánto has crecido y qué tan hijo eres de Él. ¿Me están escuchando? Hoy, de hecho, la semana pasada como tal aprendíamos que tenemos que hacer, que fuimos escogidos por Dios para vivir una vida santa. ¿Cierto? Una vida santa. Y aprendíamos cómo comportarnos como hijos obedientes y aprendíamos cómo no ser, o sea, cuándo no somos hijos obedientes o hijos de desobediencia y cuándo ser hijos obedientes. Y aprendíamos cómo ser santos si aún somos pecadores. ¿Sí? Y le preguntábamos, ¿cómo yo puedo llegar a una santidad si soy pecador? En la mañana de hoy vamos a hablar de características de los elegidos por Dios. Otra vez pregunto, ¿dónde están los elegidos por Dios? Amén, amén, amén. Bueno, espero que los que no han levantado la mano al final levanten su mano. Somos lo que somos, o somos quien somos. Y que valga la redundancia por quien es Él. Amén. Todo se lo debemos a Dios gracias a su amor incondicional. Amén. Amor incondicional que Dios tiene para su pueblo, para los que le aman. Así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
quiero preguntarte, iglesia, para que pienses y te respondas a ti mismo. ¿Qué nos caracteriza como elegidos de Dios? ¿Cuáles son las características que tú y yo tenemos y somos elegidos de Dios? ¿Cuáles son las señales de que Cristo está en tu vida? La palabra nos los va a responder en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar del 4 al 5. Una de las características de los elegidos por Dios es que somos piedras vivas. Piedra que está a su lado, piedras vivas. Por lo general las piedras son como muertas, ¿cierto? Por lo general las piedras son muertas. Esta es una piedra. ¿Sí o no? No siente. Pero una de las características de los elegidos de Dios es que somos piedras vivas. Acérquense a Él. ¿A quién nos vamos a acercar? A Dios. A la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva principal? Según Pedro, Jesús. Que los hombres desecharon. ¿Cuándo la desecharon? Cuando Él vino a la tierra. La piedra desechada por los hombres vino a ser cabeza del ángulo, dice la palabra. O sea, la piedra más visible. Pero para con Dios, una piedra escogida y preciosa. Y ustedes, ahí es donde te vas a mi punto, y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Piedras vivas. Dígale al que está a su lado, ¿tú eres una piedra viva? Pero somos piedras vivas por quien es Él. Por lo que ya hemos creído en Cristo. Es como, somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Yo soy piedra viva porque Jesús es piedra viva. ¿Por qué piedra viva? Porque Dios está haciendo una metáfora aquí en la palabra y está diciendo, lo que pasa es que para ser edificados, un edificio, una casa, ¿cuánta piedra tendrá esta casa metida en sus bases, en sus columnas? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Sí? Y eso que son piedras. De hecho, este pedazo de ladrillo que yo de piso que yo arranqué aquí, que no me lo cobren, ¿no? Ya estaba para ti. Tiene muchas piedritas, ¿cierto? Que no son vivas. Pero forman ¿qué? Este pedazo de concreto. Esas columnas. Son piedras muertas. Pero hay un edificio, hay un templo espiritual que tú y yo como piedras vivas no tenemos que edificar. Tenemos que dejar que el arquitecto de arquitectos nos use para la edificación de su templo. Amén. De su iglesia. ¿Me hago entender? Amén, amén. Dice, para ser edificados como casa espiritual. Escucha, iglesia, eres una casa espiritual. Amén. Si tú eres una piedra viva, aunque tengas mente, voluntad y emociones, tienes que dejar que el Señor Jesucristo te utilice en el lugar que Él quiere utilizarte para la construcción de su casa, de su iglesia. Amén. Dios nos capacita para que hagamos parte fundamental del crecimiento de su obra. Una piedra inerte no se pone a decir, yo no quiero que me usen en esa columna, porque no puede. Simplemente, ¿qué pasó? En ese momento la usaron, la echaron en la mezcla, echaron la arena, echaron ¿qué más? El cemento, el agua, y mezclaron. Y la piedra no comenzó a saltar a quererse salir. A veces nosotros como cristianos somos más difíciles de tratar. Dios está queriendo hacer algo en nuestras vidas,
Dios está queriendo transformar nuestras vidas para que seamos piedras vivas, útiles, y no nos dejamos utilizar por Dios. La obra de Dios tiene mucho que hacer, no solamente en lo físico, en lo espiritual, en lo que hay que alcanzar, en las personas que hay que alcanzar para seguir edificando la casa, el templo de Dios. Y nosotros no nos dejamos edificar por Dios y por lo tanto no somos ejemplo para que otros sean edificados por Dios. Y Dios quiere que como iglesia nos dejemos edificar. De hecho, si somos iglesia, ya somos una edificación de Dios. Y por lo tanto tenemos que dejar que el palustre de Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Y si por ahí quedó un pedacito que aruña el que va, hermano, le damos con el palustre o lo pulimos con la pulidora para que sea la edificación que Dios quiere hacer en la casa, en la comunidad, en el pueblo. Porque Dios quiere tener una iglesia, hermano, limpia, santa, como ya lo aprendimos. Porque la otra parte de ser piedra viva es que Dios está diciendo: yo quiero que ustedes, al ser piedra viva, sean un sacerdocio santo para mí. Amén. Y el sacerdote no estaba para ser el más grande. El sacerdote estaba para servir en la casa de Dios. Era el encargado de ensuciarse con la sangre de los corderos. Era el encargado de mover la tienda cada vez que había que moverla en tiempo del tabernáculo. Esa tribu de Leví que fue escogida como sacerdocia o como sacerdotes para Dios, era la encargada. De hecho, no tuvo heredad entre las tribus de Israel, porque su heredad, dijo Dios, soy yo. Porque ellos me van a servir a mí y yo me encargaré de sustentarles. Amén. Y dice la palabra del Señor: ustedes son piedras vivas para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, o que Dios acepte por medio de Jesucristo. Es que ni siquiera los acepta porque nosotros somos quienes somos. Los acepta porque ya Cristo vino a la tierra. Los acepta porque ya Cristo murió. Los acepta porque ya Cristo resucitó. No porque nosotros merezcamos que Él acepte nuestras ofrendas, nuestro sacrificio, nuestra adoración. Dios te escogió como piedra viva, iglesia, porque Él quiere edificar una casa espiritual, según lo que dice el texto. Y porque Él quiere que tú seas un sacerdocio santo. Y tercero, para que ofrezcas un sacrificio espiritual. ¿Quién eran los cargados de la adoración en el tabernáculo? ¿Sabe cuál fue el pecado de Jeroboam? Uno de muchos. Que él impuso otro sacerdocio. Dejó a los levitas por aparte e hizo lugares y altares a otros dioses fuera de Dios, allá en Siquem, cerca de ese mar. Dice la historia bíblica que desde entonces hubieron, si no estoy mal, fueron como 19 reyes en Israel después del reino dividido. Y desde entonces se comenzó a decir: y todos los demás reyes pecaron con el pecado de Jeroboam. Fue tan grande lo que hizo, fue tan grave lo que hizo, que marcó una tendencia en los demás reyes. Porque los demás reyes, en vez de destruir lo que Jeroboam había hecho, ¿saben qué hicieron? Adoraban y seguían teniendo como sacerdote aquellos sacerdotes que Dios no había escogido como sacerdote. Dios es celoso con su obra. Es tan celoso que uno de los que eran sacerdotes, de los hijos de Aarón, un día ofrecieron un sacrificio o un fuego extraño en el santuario. Y Dios los quemó. Dice que salió fuego del santuario y fueron consumidos por Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su sacerdocio realmente sea santo y que haga totalmente, exclusivamente, lo que Él nos ha mandado a hacer como sacerdotes. ¿Sacerdotes de quién? Del Dios vivo. Amén. Iglesia, ¿dónde están los sacerdotes de Dios? Amén. Amén. Sacerdotes de su casa. Hay altares en los hogares que están apagados hace mucho tiempo. Hay altares donde ya no se queman los holocaustos, estoy hablando en un sentido figurado, donde ya no hay adoración.
Hay hogares donde ya no hay un altar, donde oran los padres por los hijos y los hijos reciben el consejo de los padres. Y hay altares que ya no se adora a Dios, porque el sacerdocio de la casa ya no está funcionando. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes de sus casas. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio espiritual a Dios, que Dios acepta por medio de Jesucristo, o sea, por gracia. Jesús, la representación de la gracia de Dios. Sin Jesús estamos fritos. No hay esperanza. Pero no solamente eso. Otra característica de los hijos de Dios es que somos pueblo de Dios. Amén. Uno solito y por allá un amén más o menos. Somos pueblo de Dios. Amén. 2, la primera de Pedro 9 y 10. Dice: pues, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Somos su pueblo. Amén. Otra vez, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Otra vez lo está mencionando. Nación santa, escogido para ser santo, sermón pasado. Y ustedes saben esa santidad. Pueblo adquirido por Dios. El resto lo vamos a leer ahorita, no se preocupen. Mira, ¿saben qué significa linaje escogido? Es un título que ganan todos aquellos que trabajan dignamente en la viña del Señor. Yo lo escuché. ¿Usted sí me está comprendiendo lo que estamos hablando en esta mañana? Amén. Yo estoy diciendo, iglesia, que si tú quieres ser un linaje escogido de Dios, un linaje, algo que se va dando, ¿sí? El linaje de mi abuelo, mi mamá, yo, mis hijos, los hijos de mis hijos. O sea, porque es algo que es continuo, ¿sí? Continúa. Es algo que no se corta. Yo le prometí a David: de tu linaje siempre habrá alguien en el trono. De tu linaje. Ahora somos un linaje escogido por Dios. Pero ese linaje tiene un propósito. Y es que trabajemos dignamente en la viña del Señor. Amén. Ya tú puedes tener un clan. Papá, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, de ahí para adelante lo que se desprende acá atrás. ¿Cierto? Pero si no le sirves al Señor, no eres un linaje escogido por Dios. O al menos eso es lo que está demostrando. Porque los que somos linaje escogido, trabajamos dignamente en la obra de Dios. Y esa palabra a mí me gusta. Eso lo busqué en el diccionario, eso no me lo inventé yo. ¿Qué significa un linaje escogido? Dice: es el título que se ganan todos aquellos que trabajan dignamente en la viña del Señor. Amén. Dignamente, no indignamente. Habla de un sacerdocio real. Es el significado del sacerdocio del nuevo pacto. Porque ya nosotros no vamos a matar corderos. Por ahí hay unos hermanos que matan marrano pero para venderlo, ¿cierto? Pero ya no para perdón de pecados. Además el marrano no es para perdón de pecados. Eran corderos, eran toros. Estoy dando publicidad. Publicidad no paga. Real sacerdocio, significado de sacerdocio de un nuevo pacto. ¿Dónde? Escucha bien. Pacto simboliza la iglesia redimida por Cristo, de tal manera que cuando venimos a Cristo nos convertimos en un linaje escogido por medio de ese sacerdocio.
¿Eso qué quiere decir? Que hay un gran sumo sacerdote, ya no por el orden de Leví, ni por descendencia de Aarón, un linaje de aquel que dice la palabra de Melquisedec. No tiene papá, mamá, su reino no es de acá, no tiene principio ni fin. Y hablando de Jesús dice, y Jesús recibió un sacerdocio, Hebreos, por el orden de Melquisedec, donde Jesús no presentó un sacrificio por sus pecados como los sumos sacerdotes, que tenían que ofrecer por sus pecados primero y luego por los pecados de los del pueblo, todos los pecados del pueblo. Jesús no tuvo que hacerlo porque él era santo. Ahora, no tuvo que presentar el sacrificio de un cordero y llevar una sangre de un animal. Él presentó su propia sangre. Amén. Y dice Hebreos, y no entró a un santuario hecho por mano de hombre, sino que entró a la presencia del mismo Dios, llevando su propia sangre y diciendo, aquí te presento un sacrificio santo, un sacrificio perfecto por todos los hombres. Y ese es el sacrificio que quita el pecado de todos nosotros. Amén, amén. Porque en el antiguo pacto dice, el antiguo pacto era la sombra de lo que sería el pacto dado por Cristo Jesús. Un pacto donde ya el pecado fue vencido, porque Jesús lo quitó. Un pacto donde ya la muerte fue vencida, porque Jesús resucitó. Ya no nos toca volver a sacrificar de año en año, como lo hacían los judíos, porque el pecado, Jesús quitó todos los pecados, aquellos solamente tapaban y aplacaban la ira de Dios por un tiempo. Pero fuimos escogidos por Dios por medio de un sacrificio, de un nuevo pacto, para convertirnos en un linaje escogido. O sea, tú eres un linaje escogido por medio del sacerdocio, que viene de parte de Dios, al cual tú y yo estamos llamados a ser parte activa para ministrar y para trabajar en la obra del Señor. Nación santa es la congregación de los santos de Dios. Wow. ¿Dónde está la congregación de los santos hijos de Dios? Amén. Ayer aprendíamos en el ayuno. ¿Cuántos fueron al ayuno? Amén. El ayuno es para ir al ayuno. Es cuña. No puya, cuña. Publicitario. Hablábamos. Dice Romanos en capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque viene diciendo que la ley no es más que el pecado y que donde abundó el pecado, la maldad, sobreabundó la gracia. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque ya ustedes, así como Cristo murió, así ustedes también murieron al pecado. Y no se vuelve a morir dos veces. No se muere dos veces. Si tú eres un cristiano de veras, hace rato tuviste que haber muerto al pecado. Hermano, lo que pasa es que yo soy pecador todavía. Sí, una naturaleza. Y nos equivocamos y pecamos. Pero ya morimos al pecado. Yo no soy futbolista. Pero a veces juego fútbol. Eso es un paralelo, un comparativo más o menos de lo que es el pecado. Yo no soy pecador, o sea, no soy practicante del pecado, esclavo del pecado, porque ya morí al pecado. Aunque muchas veces peco. Y ahí es cuando tengo un abogado que se llama Jesús. Y por medio de Jesús yo soy un cristiano que lleva una vida en santidad. La iglesia está llamada a ser una nación santa, pueblo santo. Y dice Romano, lo que pasa es que aún nosotros estamos viciados en el yo, en el viejo hombre. Hay actitudes del viejo hombre que yo no he querido sacar de mi vida y por eso la santidad
O sea, no he muerto toditico. No hemos muerto al pecado, hemos estado privados al pecado y de vez en cuando ¡pum!, resucitamos. Nos echan agua, nos echan agüita de alcohol, nos ponen a oler alcohol para que nosotros nos levantemos y nos levantamos y pecamos otra vez. Y otra vez nos damos con la mano pilón y nos privan otra vez. ¿Me hago entender lo que quiero decirles? Amén, amén. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque la iglesia del Señor, no solamente los que estamos acá, sino la iglesia del Señor, en todos los lugares, hoy día, parece que no ha muerto el pecado. Y una vez, hace muchos años, Marcos Witt grabó una canción que se llama Enciende una luz. Y él grababa en su canción un preámbulo y él decía: las naciones de la tierra. En ese momento había una cantidad de millones de personas que jamás habían conocido el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor perdiendo su tiempo en peleas, en pleitos, en quién es mayor, en quién es menor, en quién tiene más fuerza, en quién es más chiquito, en cuál tiene el juego de luces más hermoso, porque hay una competencia que no tendría que existir. El pastor de la iglesia resolviendo los problemas de uno y del otro, ni siquiera de la comunidad de la iglesia, porque la iglesia está metida en pleitos, en celos, en contiendas, en murmuraciones, en tantas cosas que no parecemos un pueblo santo, una nación santa. Mientras tanto el mundo se pierde, el mundo se va a un abismo sin Dios, o se pierde en el abismo sin Dios, miles de personas muriendo, y la nación santa de Dios no tan santa. Dios quiere hombres y mujeres que anden en santidad. Yo quiero escuchar el amén. Amén. Lo que pasa es que eso es dificilísimo. Si no has muerto el pecado es difícil. Porque yo hace rato decidí no mentir. Y a veces me siento tentado a mentir. Porque eso también lo dice Romanos. A veces los viejos deseos del viejo hombre, de los malos deseos, vienen a decirme: haz esto. Pero como yo he muerto al pecado, puedo decidir no. Amén. A mí me pueden estar planteando un trocido, ven acá, platita para el bolsillo fácil, pero soy nación santa, hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Decir no. Yo puedo estar tentado a decirle una mentira al hermano que me deja. A mentirle, para que me diga. ¿Y qué pasa? Yo puedo decir sí o no a esa mentira. Esa acción es así. Amén. ¿Cuándo? Cuando hemos muerto el pecado. Porque Dios quiere una nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Vea, lo que encontré es un pueblo singular. Singular. ¿Qué significa singular? Que expresa una sola unidad. ¿Verdad el versículo? Mirad cómo pueden cantar y dice que tomamos al principio. Es habitar los hermanos juntos y en armonía. El pueblo de Dios no es pueblo de Dios y no está unido. Amén. Sino hay singularidad. ¿Saben qué nos falta a nosotros como iglesia? Estar unidos. Aquí a mí me hablaron de una unidad en un tiempo, y yo quiero ver esa unidad en este tiempo. Amén. Aquí me hablaron de una unidad, hermano, para trabajar por la casa de Dios. Pero en este tiempo no hay unidad. Y Dios está exigiendo unidad en su pueblo. Amén. Porque si no, no eres pueblo de Dios. Si la iglesia del Señor se une en este tiempo, veremos la gloria de Dios en este tiempo. Amén. No va a ser mañana, en este tiempo. Si nos unimos hoy, veremos la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro negocio, en todo lo que emprendamos. Porque el pueblo de Dios unido, y ahí sí viene la frase política, jamás será vencido.
Es una frase política, pero con verdad, hermano. Amén, amén. Jesús un día lo dijo. Cuando le comenzaron a decir, vea, lo que pasa es que Jesús echa a los demonios fuera en el nombre de Beelzebú. Jesús dijo, una casa dividida nunca prosperará. Amén. Por lo tanto, si el diablo estuviera dividido, hace tiempo hubiese dejado de funcionar como diablo. Amén. La iglesia es la única entidad que pretende, hermano, en todas sus esferas, pretende llegar al cielo en desunión. Es la única. ¿Cuántas misiones y denominaciones hay en el mundo? Eso ya está incontable, hermano. Vea, no voy a darle publicidad a ninguna religión, pero hay una religión en particular que solamente tiene 2 grupos de personas. Y es la segunda religión más grande del mundo. Estoy hablando del Islam, de los hijos, del hijo de Abraham, Ismael, el que se fue con Agar. Ese hijo tiene una nación. Porque también tuvo 12 hijos que tuvieron una nación grande y que es todo el Medio Oriente. El Islam solamente tiene 2 grupos, los chiitas y los jesuitas, no más. Y hoy por hoy están en todo el mundo y tienen las mismas normas y las mismas reglas para todos. La diferencia es que unos son más liberales que otros, unos son más extremistas que otros. Pero el pueblo de Dios como tal a nivel mundial, la iglesia de Dios, hermano, hay pastores que se montan al púlpito no a predicar Biblia, sino a decirle al otro pastor en qué está mal, a las otras iglesias que están mal, y perdemos nuestro tiempo, como dijo Marco Witt en algún momento, en discusiones. La iglesia local, muchas veces perdemos nuestro tiempo en discusiones, en contiendas, mientras que lo que Dios está diciendo es, ustedes son mi pueblo adquirido, tienen que ser un pueblo singular, un pueblo en donde haya unidad. Amén, amén. Mira, expresa una sola unidad de los seres u objetos que se refiere o aplica a la palabra que se manifiesta. Yo me quedé asombrado cuando si un pueblo adquirido por Dios, uno se imagina solamente el sacrificio de Cristo, que Dios lo adquirió por el medio del sacrificio de Cristo. No, de eso viene hablando anteriormente. Dios lo que está diciendo es que yo quiero un pueblo único, un pueblo unido, un pueblo que avanza con verdad, un pueblo que no se queda quieto, un pueblo que avanza pero unidos, hermanos. Vea, viviendo en el propósito de Dios, si todos viviéramos en el propósito de Dios, estaríamos unidos. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora sí vamos a terminar de leer. Dice, para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú como pueblo de Dios y yo como pueblo ya no estamos en tinieblas. O al menos no deberíamos estar en tinieblas, ni practicar las obras de las tinieblas. Y yo no les voy a decir ya porque eso lo predicamos en el sermón pasado. Manifiestas son las obras de la carne. Antes, ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Yo no escuché el amén. Amén, amén. Antes no hayan sido compadecidos, pero ahora han recibido la compasión de ¿quién? De Dios. Eso nos lo está diciendo el Señor hoy, iglesia. Para que anuncies. Una vez un señor se acercó a mí en la floresta, hace mucho rato, bastante. De hecho, el Señor ya murió hace rato. Él me dijo, él estaba hablando conmigo y me dijo, yo no creo en aquellos cantantes que tuvieron una vida secular. Eso decía él. Y después vienen al Señor. Porque cuando ya dejan de ganar plata allá, vienen al Señor a buscar plata acá. Yo le dije, no, eso hay que medirlo. No todos son así. Hay unos que sí, pero hay otros que no. Y él me dijo, vea, ¿qué está pasando con ustedes los cristianos? Porque él no era cristiano. Es que ustedes
muchas veces no son el ejemplo que la comunidad desea ver para buscar a Dios. Porque yo te digo una cosa, que para yo ser cristiano, me mencionó como a 4 de la iglesia en ese entonces. Mejor no soy nada. Excusas, pero pone a uno a pensar. Porque cada quien es responsable de hacer lo que le da la gana. Pero ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí? Que muchas cosas tienen razón. Nosotros fuimos escogidos por Dios para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro trabajo como pueblo de Dios. ¿Qué hago yo llegando a donde usted? A donde usted, a donde usted, a donde usted, a donde ustedes. A hablar de mis hermanos. A no ser que sea un testimonio que Dios hizo en su vida. Hoy les vine a testificar lo que Dios hizo en la vida del hermano Misael. ¿Qué hizo? Que el Señor lo sanó, hermano. Por el poder de la oración de nosotros como Iglesia Unida. Sería maravilloso. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que no vamos a anunciar buenas nuevas, sino que vamos a andar como hijos de tinieblas. Hablando. Dios quiere un pueblo que anuncie sus buenas nuevas. Amén. Metas eso en la cabeza. Cuando yo salga de mi casa a visitar a mis hermanos o a los amigos de la comunidad, voy a hablarles y voy a llevarle una buena nueva, una buena noticia. Wow, es lo que estamos haciendo, que lo hemos parado porque no hemos tenido refuerzo. Está mi gente coja y uno por aquí, otro por allá, pero tenemos que volver a las visitas. Amén. Son hermosos. Hoy nos vamos para allá, hermano. Para allá nos vamos hoy. No he dicho nada, Sofi, pero para allá nos vamos. Ahí ya solo me voy para allá, mi amor. ¿Sabe por qué? Porque esos días que nosotros salimos a visitar a la gente, los que íbamos se dieron cuenta de la felicidad que quedaba en el rostro de aquellas personas que fuimos a orar por ellos. Y les dijimos, y les dimos una palabra de esperanza. Personas que nunca venían a la iglesia, pero que cuando les compartimos, nos aceptaron y recibieron la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Dios. ¿Y sabes cuánto es lo que hemos? ¿Por qué no hemos ido a visitar más? Porque no hay hermanos. No hay hermanos que nos acompañen. Porque todos tenemos tiempo, hermano Yanel, pero no sacamos el tiempo, lo que usted decía, ¿verdad? Y da pena. ¿Da pena o no da pena? Ya vamos a tener allá donde la suegra mía, allá. A la suegra mía también, allá también. Vea, voy a terminar este mensaje de hoy. Que vivamos como siervos de Dios. Dice el texto 2:11, apártense de los deseos pecaminosos. Dice, amados hermanos, lo que hablamos, solamente voy a leer el texto. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego, o sea, les voy a hablar como ni siquiera fueran mi pueblo. Mira lo que es Pedro. Y les está hablando al pueblo de Dios. Bueno, escuchen, iglesia, les voy a hablar como si ustedes no fueran cristianos. Ya, les voy a hablar como así. Les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Eso fue lo que hizo Pedro el día que le dijo al pueblo. Yo les quiero hablar, dice, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, ya, como si ustedes fueran por allá. Listo. Les voy a hablar así de esa manera. Apártense, ¿de qué? De los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Otro consejo de Pedro: mantengan una buena conducta entre los no creyentes. Lo veníamos hablando, ¿no? Bueno, pero dice la palabra: mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores,
Pueden decir lo que sea. ¿Sí o no? A nosotros ellos nos pueden decir lo que quieren. De malhechores y de todo lo que nos quieren decir. Al ver las buenas obras de ustedes, de nosotros, ellos glorifiquen a Dios en el día que Él los visita. Porque Dios los va a visitar. Y les va a decir, bueno, tú estás hablando de Rita. Pero tú no ves que Rita hace esto y esto para mí. Y como dijo un predicador por allá, aquellos que te atacaron, aquellos que se declararon tus enemigos, son los primeros en testificar que Dios está contigo. Pero eso es cuando tú tienes una buena conducta entre los no creyentes. Entre los no creyentes. Tú tienes que ser cristiano allá también, no solamente aquí. Servir, hacer el bien. Muéstrense respetuosos a todas las instituciones humanas. Dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de todas las instituciones humanas. Se trate de reyes, porque el que gobierna, sus gobernadores, porque la ley los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen bien. Y si tú haces bien, en algún momento vas a ser elogiado. Amén. Si eso es lo que buscamos, un elogio. Practiquen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, dice la Biblia, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Mira, ¿cuántas veces ha apuntado Pedro a lo mismo? A la iglesia. Me imagino que la iglesia a la que Pedro le estaba escribiendo era una iglesia que vivían peleando con el vecino, peleaban con el uno, peleaban con el otro. Y yo digo, yo les voy a hablar a ustedes como si fueran extranjeros. Les voy a dar consejitos como que si ustedes no los supieran, como si no supieran nada. De ahora en adelante ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Dice, para así hacer callar la ignorancia de la gente insensata. Otra vez le digo, la palabra de Dios dice que cuando hablen mal de ti mintiendo, gózate y alegra. Pero tiene que ser mintiendo. ¿Sí? A veces olvidamos ese pedacito, mintiendo. A veces hablan de nosotros, pero con la justa razón. No, es que el pastor es esto. Y uno sin poder defenderse. Y ahí sí grave. ¿Qué alegría va a haber ahí? Vea, cuando el cristiano se porta bien, el insensato tiene que caer. Y hablamos de insensatez a aquellas personas que no son prudentes. ¿Sí o no? La insensatez es sinónimo de imprudencia. Amén. Hay personas que son imprudentes con la lengua. Hablando de los no cristianos, aunque hay cristianos también. Pero ellos tienen que cerrar su boca. Pero un poquito ahí. Para no hablar mal de ti, de mí, si tú te portas bien. La Biblia habla de que nosotros tenemos que ser carta abierta al mundo. Somos carta abierta al mundo. Y que nuestras obras tienen que reflejar que Cristo vive aquí, dentro. Dice, hagan uso de la libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Es que yo soy libre de hacer lo que me dé la gana, ¿sí? Todo me liso, pero no todo me conviene, dice la Biblia. Ya está diciendo Pedro, usa la libertad, pero no para hacer lo malo. Usa la libertad no para hacer lo malo, sino para servir a Dios. ¿Cuántos de aquí son esclavos? Ninguno. ¿Cuántos de aquí son esclavos? Ninguno. Algunos esclavos de la casa. No quieren salir de la casa porque la palabra dice, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Eso lo dice en primera de Pedro 2:17. Toda la conducta que tiene que tener un hijo de Dios, un pueblo santo, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Y como dijo el que estaba cantando, se acabó. Yo te invito a que te sobre tus pies.
donde dice finalizar.